Cero. Un saludo a todos los oyentes y los que en este momento sintonizan este Facebook Live organizado por la Central Unitaria de Trabajadores. Hoy saludamos a Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, al compañero Fabio Arias, fiscal de la misma, y al compañero Pedro Arango, segundo vicepresidente de la Central. Con ellos vamos a desarrollar una charla que tiene que ver con los elementos que esa organización líder de los trabajadores colombianos ha venido proponiendo para desarrollar acciones en el marco del confinamiento. Lo primero que queremos decir es que la CUT ha sido muy clara y señala que antes del coronavirus, según las Naciones Unidas, en el mundo había 1.400 millones de habitantes del planeta que vivían en la pobreza y 820 millones sufrían de desnutrición crónica. En ese marco, Colombia también tenía unas cifras que fueron dadas por el BANE recientemente en el mes de febrero, finalizando febrero, en donde señala que 13 millones de colombianos sufren la pobreza monetaria, es decir, que no disponen de ingreso suficiente para atender sus necesidades básicas. Esto equivale al 27% de la población. En la pobreza extrema, o sea, en el estado en que no pueden satisfacer las necesidades básicas vitales como alimento, agua potable, techo, sanidad, habían, antes del inicio del coronavirus, del problema del confinamiento, etcétera, 3.5 millones de personas que representan el 7% de la población. Entonces, es bueno señalar que la CUT ha dicho que el problema no comienza con el coronavirus, sino que el problema viene de tiempo atrás, del problema de la economía neoliberal que ha afectado profundamente al mundo y específicamente también a Colombia. En ese marco de ideas, ¿cuáles son los criterios generales que la CUT ha venido manejando hacia el gobierno y hacia el país como exigencias para salir de la crisis? Vamos a iniciar con el presidente de la CUT, el compañero Diógenes Orjuela, a quien le decimos, y lo mismo a los demás compañeros, que vamos a tener unas reglas. La primera pregunta la vamos a solucionar en 5 minutos. Yo les haré una seña cuando les falte un minuto y arrancamos entonces con esta pregunta. Diógenes, buenos días. Con el buenos días, abre el micrófono y tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, Jorge, y para todas las personas que nos están viendo y nos están oyendo. Hemos querido hacer esto Facebook Live como una iniciativa del Comité Ejecutivo en la vía de profundizar más la discusión frente a lo que estamos viviendo. Esta central casi que a la par que nació y hasta la fecha, anunció inclusive en conjunto con todas las centrales de entonces, de lo que le iba a pasar a este país al quedar inmerso en la política neoliberal, tal como lo inició Barco y tal como lo empezó a profundizar César Gaviria con el Bienvenidos al Futuro. Y anunciamos que iba a ser una tragedia en lo económico, que iba a ser una tragedia en la industria nacional, en la agricultura, en la educación, en la salud, en todos los aspectos, en lo laboral, es decir, en todos los aspectos de la vida nacional iba a haber un deterioro del país y de los colombianos. Nos enseñaron y trabajaron y trataron de convencer al mundo que de ahí en adelante quien iba a regular la vida de los ciudadanos, la vida de la economía y la vida del Estado, iban a ser las leyes del mercado. Eso, y como en la vida siempre nos pasa a los humanos y nos pasa a todos,
hay momentos en la vida en que el estrellón es fuerte y ese estrellón depende de la capacidad que usted tenga para soportar ese estrellón o de lo que usted haya construido para poder asumirlo de forma adecuada. La colapsibilidad, diría yo, que es un término que se utiliza en los vehículos para hablar de la capacidad del vehículo de absorber los golpes, y lo que hemos concluido, a lo que hemos llegado hoy, es un hecho absolutamente incontrovertible. Este país durante 30 años generó tantos daños en todos los escenarios de la vida nacional que por eso es que estamos asumiendo esta crisis del COVID-19 de la peor manera. Y de la peor manera es porque quienes están frente a la dirección del Estado quieren seguir manejando la crisis, inclusive con las mismas mañas y con los mismos métodos y con el mismo fanatismo con que han manejado la economía, la política y en general todos los asuntos de la vida nacional durante estos últimos 30 años. Un Estado que no quiere gastar plata en la crisis y que es el que debe gastarla, unos gremios oportunistas que quieren aprovechar la crisis entonces para hacer unas reformas que no ha podido hacer, no ha podido lograr que el gobierno las haga en estos últimos años por los niveles de resistencia que hemos hecho. Una red pública hospitalaria absolutamente destruida que aparece entonces tomada también en unas condiciones muy complicadas para atender a los colombianos en la infección del COVID-19, pero también en el resto en el resto de patologías que se le presentan a los colombianos. La enseñanza, y es lo que nosotros llamamos a los colombianos que asumamos, es que este modelo ha quedado en peloto, por usar la palabra más castiza, ha quedado en peloto, en su perversidad para continuar dirigiendo y guiando el quehacer de este país. Ha demostrado que no son las leyes del mercado las que pueden resolver los problemas, sino que es el Estado el que tiene que hacer presencia en la regulación y que en este caso es el que tiene que entonces asumir la respuesta a fondo con la apropiación de rentas de capital para que la gente sobreviva, para que sobreviva el empleo, para que la economía no colapse y para que sobrevivan sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. Tiene el micrófono cerrado, Jorge. Invitamos al compañero Pedro Arango, segundo vicepresidente de la Central, para que nos dé sus puntos de vista y sus apreciaciones frente a la dinámica que ha tenido la Central alrededor del tema del coronavirus. Puede abrir el micrófono y lo escuchamos, Pedro. Sí, efectivamente, a partir del consenso de Washington en la crisis económica en 1989, pues el gobierno decidió, a propósito de las conclusiones de ese consenso, de que eran las leyes del mercado las que tenían que regir el destino de la economía en Colombia. Y entonces le hizo eco al Fondo Monetario Internacional, le hizo eco a la Organización Mundial del Comercio, al Banco Mundial, y tradujeron todos esos acuerdos a leyes. Y esas leyes, como la Ley 100, todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, la destitución, cierre de las empresas estatales, privatización de los bancos, privatización de las empresas y despido masivo de los trabajadores. Y eso entonces era el mercado el que tenía que regir toda la economía y toda la vida social. Y eso ha traído graves consecuencias. Porque fíjense que con la Ley 100 desmantelaron totalmente los servicios de salud
y le entregaron toda la economía y todo el presupuesto a las EPS. Y todo tenía que ser bancarizado. Y el capital financiero, los bancos privados, sus ganancias son 7 billones, 10 billones, 12 billones cada año. Y mientras tanto, todas las leyes buscando la forma de solucionar la crisis a costa de quitarle los derechos fundamentales a la gente. Entonces, esos derechos, ya la gente tenía que pagar todos los servicios públicos, la salud, en fin, toda la vida de la población, la educación, y así cada vez más se fue llevando la crisis. Nunca pensaron que el calentamiento global, nunca pensaron que las energías fósiles iban a crear toda esta serie de crisis, y encontraron a todos estos estados en general a nivel del mundo en una situación para no poder responder a esa emergencia, como lo ha ocurrido con el COVID. Una situación bastante compleja, porque lo más sentido, y una de las empresas que deberían responder, uno de los servicios que deben responder es la salud, y se encuentra en un estado lamentable. Que efectivamente la plata, el dinero, el presupuesto lo cogen para las EPS. Las EPS no previenen la salud, antes por el contrario. Y bueno, y en esta crisis, entonces el gobierno hace préstamos también al Fondo Monetario Internacional. Coge el FOMPET, cogen los territorios. Y nuevamente, en lugar de resolverle los problemas más sentidos a la población, estando en cuarentena, como el hambre, como el tema de la salud, como el tema de los servicios públicos, como los arrendamientos, nos encontramos que se la entrega al capital financiero, se la entrega a las EPS, y eso crea crisis. Una vez, y están pensando en resolver el problema de Avianca con todos esos préstamos y no invertirlo en lo social, no invertirlo para resolver los problemas más sentidos a la población. Y cuando ya se trata de abrir la cuarentena o de acabar la cuarentena, entonces, cuando ya se trata de qué hacer con la población que sale, los informales, porque hubo un desempleo bárbaro a medida que iban privatizando las empresas, y hasta los resultados, los vendedores ambulantes, los informales, más de 32 millones de personas en una situación de pobreza que no pueden responder. Entonces, es el gobierno, en lugar de responder para resolver los problemas más sentidos a la población, ahora lo que plantea es una reforma laboral, la reforma pensional, y que sea la población la que salga sin ninguna bioseguridad a resolver el problema económico del país. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Invitamos al compañero Fabio Arias, para que nos ilustre alrededor de la dinámica que ha venido asumiendo la Central Unitaria de Trabajadores alrededor del problema que hoy nos afecta. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Un saludo a todas las personas que están conectados en este Facebook Live de la CUT, y obviamente a mis compañeros aquí en el panel, Diógenes y Pedro. La pandemia ha demostrado dos cosas centrales. Una, el fracaso del modelo en materia de salud pública. Y dos, de que si no hay trabajadores, evidentemente no hay producción ni hay riqueza. Y esas dos cosas, para el neoliberalismo, ¿sí?, demuestran que ha fracasado como una expresión de resolverle las necesidades a la humanidad en su conjunto. El neoliberalismo no resuelve ni el tema de la salud
ni el tema del empleo y los ingresos de los trabajadores. No lo ha resuelto y la pandemia lo ha dejado absolutamente claro. ¿Qué ha venido solicitando la Central Unitaria de Trabajadores en medio de la pandemia como un pliego de emergencia? Fundamentalmente 4 cosas. Primero, de que verdaderamente el gobierno intervenga todo el sistema hospitalario del país, público y privado, y que abandone las EPS, porque las EPS lo único que han hecho es quedarse con la plata y no la ingresan. Mire la situación que estamos viviendo. Hoy las EPS reciben la plata, pero no están prestando los servicios. Si usted va y reclama a una EPS que le haga exactamente las pruebas y el test del coronavirus, no se lo hace. Espera exactamente que el sistema público sea el que lo realice y asuma los gastos. De tal manera que ellos, en el sistema público, en el sistema general de las EPS, no hay una actitud positiva para darle todas las herramientas a los trabajadores para que puedan atender a la población que viene enferma por este tema del coronavirus. Y entonces no resolvieron el lío y lo que tiene que hacer el Estado es inmediatamente intervenir todo el sistema hospitalario público y privado y hacerse cargo de él para que verdaderamente haya salud. Eso no lo está haciendo. Entonces se está pidiendo es eso desde la CUT. ¿Qué estamos pidiendo además? La renta básica universal. Este es un punto clave. Es decir, a los trabajadores perdimos el empleo por el tema exactamente de la crisis que venía del modelo más la pandemia, pero no se les ha dado ningún ingreso. Se ha confinado al sector informal y al sector de los trabajadores de cuenta propia y no se les ha dado un ingreso. Con eso, evidentemente, ha venido bajando significativamente el consumo de la población y por tal motivo hay un colapso en la cuestión económica. Entonces, estamos pidiendo de que haya ingresos para ellos. Estamos respaldando la propuesta de 53 senadores de la República de un ingreso, de una renta básica universal equivalente a un salario mínimo para toda la población que hoy no tiene ingresos. Y eso es muy importante tanto para poder mantener la cuarentena como para evidentemente poder dinamizar cualquier posibilidad de carácter económica. 3, estamos diciéndole a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas, que el gobierno asuma el costo de las nóminas de ellos. Ya lo han hecho otros países, inclusive el Reino Unido. El señor Boris Johnson, que es un neoliberal de raca mandaca, está diciendo, no, si queremos mantener la economía y queremos mantener la cuarentena, hay que pagarle, hay que darle plata a los trabajadores y a la población para que se pueda mantener en la cuarentena y para que puedan gastar. Estamos entonces diciendo lo mismo. El gobierno ha hecho una cosa absurda, como es exactamente darle un subsidio a las nóminas, pero están incluidos los grandes empresarios. Eso no tiene ninguna justificación. Y el 4 punto tiene que ver exactamente en todo este tema de la pandemia, es que evidentemente cuestiones tan importantes como los estudiantes, matrícula 0 para los estudiantes y respaldo a la producción agropecuaria, de que el Estado se preocupe exactamente por ellos. Esas son algunas propuestas centrales que en medio de la pandemia ha levantado la Central Unitaria de Trabajadores. Muchas gracias, Fabio, por sus puntos de vista. Este Facebook Live lo hemos denominado "La crisis no la deben pagar los trabajadores". En ese marco vamos a enfocar la segunda pregunta, pero primero me voy a permitir leer algunos mensajes que quienes nos escuchan y están atentos a esta transmisión nos han enviado. Nos dicen: saludos desde Boyacá, rumbo Piedecuesta, Valledupar está presente, Antioquia, Neiva, El Banco, Duitama, Amazonas, Bogotá. Alberto Quimbay, de Anebri, reclamo retorno de las reservas internacionales y emisión primaria para salvar la propuesta de renta básica universal y apalancamiento de la economía mediante la financiación de la productividad de la industria, el agro y la generación de empleo. Manuel Rivas, este gobierno hoy quiere aprovechar la crisis de la pandemia para seguir alimentando la corrupción. También nos escribe José Vicente Villada Carvajal: los derechos de los trabajadores no se pueden negociar, hay que exigirlos.
plata sí hay. Bueno, más adelante seguiremos leyendo algunos mensajes que nos siguen enviando y que hay muchos y pues seguramente no vamos a alcanzar a leerlo todo, pero agradecemos la participación de las personas que nos envían estos mensajes. Diógenes, en relación al tema que nos ocupa, ¿por qué la crisis no la pueden pagar los trabajadores? Diógenes. Los tiempos de crisis, los tiempos de crisis, indiscutiblemente alguien los tiene que asumir. Entonces, el modelo, quienes hemos sido víctimas del modelo hemos sido los trabajadores en general, el empleo ha sido víctima de toda esta crisis, la micro, pequeña y mediana empresa y la industria y la agricultura nacional han sido duramente golpeados. Ahora, el mundo venía en una crisis cíclica de las que cíclicamente aquejan al capitalismo en sus etapas más avanzadas e indiscutiblemente es una crisis en el contexto del neoliberalismo y de la globalización, pero esa crisis se agrava con un problema concreto que se llamó el COVID-19, ¿sí? Un virus que no estaba en las cuentas de la ciencia, ni de los tratamientos, ni en las vacunas, ni nada de eso. Es decir, la humanidad puede sucumbir frente a una infección real y concreta. Se recurre entonces al método más sencillo para evitar que la enfermedad se propague, que es el confinamiento o la cuarentena. Los confinamientos y las cuarentenas son una protección para los seres humanos. Primero, para evitar que el contagio avance rápido y como segunda medida para evitar que colapsen los sistemas de salud. Pero el confinamiento indiscutiblemente tiene un efecto a fondo sobre el tema de la economía. Y entonces aparece quién puede resolver el problema. Los trabajadores viven de un salario que es su esfuerzo y su aporte a la economía y que por eso tiene derecho a que se le preserve el empleo y se le preserven todos los derechos. Puede asumir la crisis la micro, pequeña y mediana empresa. No la puede asumir porque tiene una capacidad de resistencia que es absolutamente limitada. Ellos lo llaman el flujo de caja. Pueden aguantarle los grandes capitales, lo pueden aguantar, ¿cierto? Pero ellos están siempre atentos a que los trabajadores y los pequeños sectores económicos paguemos la crisis para ellos fortalecerse. Nosotros entonces decimos, ¿quién debe asumir centralmente el pago de la crisis? Garantizar la salud plenamente, garantizar la comida y la alimentación de los que no tienen trabajo, garantizar el empleo, garantizar la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Estado, es el gobierno. Hay países, mis compañeros complementarán eso, hay países que ya han llegado a asumir el gasto en un 25% del Producto Interno Bruto. Países que tienen más o menos nuestra misma población. Obviamente son mucho más ricos. Pero podemos decir que en el promedio los países se pueden estar acercando al 10% de su Producto Interno Bruto para asumir todos estos gastos. Serían 100 billones de pesos en Colombia. Y eso lo debe asumir el Estado. Los trabajadores por eso no cederemos, nos pagan la prima, nos deben pagar todos nuestros salarios. No aceptamos ninguna reforma que menoscabe los derechos, pocos que ya llegan. Entonces, en ese contexto, debemos tener claro todos los colombianos y todos los sectores del país en exigirle unidos y al gobierno que gaste, que debe gastar la plata. Este es de los gobiernos que menos está gastando y por eso levantó la cuarentena y por eso está evadiendo sus compromisos. El gobierno debe asumir la crisis, no los trabajadores. Gracias, Diógenes, muy amable. Invitamos al compañero Pedro Arango, primer vicepresidente de la Central, para que nos dé sus opiniones en relación al tema que nos ocupa. ¿Por qué los trabajadores no deben pagar la crisis?
Pedro, tiene la palabra, abre el micrófono y es suyo el auditorio. Sí, el gobierno, todos estos gobiernos, además de poner al centro el comercio y las leyes del comercio, quitarle los derechos fundamentales a la gente, hizo acuerdos internacionales sobre el Tratado de Libre Comercio. Y eso acabó con la producción nacional, con el aparato productivo. Fíjense el tema de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. Entonces, lo que hicieron fue hacer una devastación de todas las plantaciones, invirtiendo en ganadería, invirtiendo en palma africana. Todos estos países tienen subsidios de sus países para los colombianos. No tienen. Lo que hicieron fue importar la alimentación y acabaron con la producción agrícola en Colombia. Creo que 14 millones de toneladas importan, y habiendo toda la tierra que tiene Colombia y la seguridad alimentaria en una situación bastante compleja. Y así, mirando cada uno, acabaron con las microempresas, quebraron las empresas, quebraron con el aparato productivo. Entonces ahora, desde luego, el gobierno no quiere gastar en la población, como lo han hecho los demás países en este. Por eso nosotros hemos dicho, ahí hay unas fuentes, están las reservas internacionales, que tienen más de 55.000 millones de dólares. Está la deuda externa. ¿Por qué no se deja pagar unos 3 meses de los intereses de la deuda? O la misma deuda, aplazar el pago de la deuda. Es decir, que hay plata para poder responder, por lo menos en estos 3 meses, a la población, y que no se infecte como está sucediendo. Ni siquiera ha llegado el pico de la pandemia. Todos los días aumentan los infectados, todos los días aumentan los fallecidos. Y al gobierno no le importa, sino buscar la forma de cómo estimular la economía, pero ahora pensando en meterle la reforma laboral y pensando en meterle la reforma pensional, acabando con los derechos que tiene la gente, y entonces quitarle lo mismo, todo, así sean los festivos, las horas extras, los nocturnos, quitarle las cesantías, quitarle los intereses a la cesantía, es decir, y bajarle los salarios a la gente. Entonces, cuando uno va a discutir con el gobierno sobre quién paga esta cuarentena y esta crisis, entonces el gobierno dice, no, aquí tenemos que poner todos. Entonces tienen que poner el movimiento sindical, los trabajadores, tienen que poner el empresario y tienen que poner el gobierno. Pero mientras tanto se cogieron la plata y la corrupción. Y mientras tanto siguen asesinando a la gente, porque es que para poder implementar esa política, ellos implementan la política del miedo, buscando la forma acabar con lo más preciado que tenemos nosotros, que es la paz. Y entonces están haciendo trizas para poder implementar todas esas políticas y tener libre el espacio para intimidar, y con base en el miedo, entonces imponerle la reforma laboral. Por eso nosotros estamos planteando la necesidad de retomar las calles y enfrentar la política, preparándonos para salir, así sean las condiciones que haya, y responsabilizamos al gobierno de lo que les suceda a la gente. Porque efectivamente nosotros consideramos de que no nos podemos estar sometidos a lo que ellos hagan y deshagan, asesinando a los indígenas y a los líderes sociales para poder imponer la política y no invertir el presupuesto que hay que invertir para la población colombiana. Agradecemos a Pedro Arango por sus puntos de vista y sus apreciaciones, que son apreciaciones de la central. Ahora invitamos a nuestro compañero fiscal, Fabio Arias. Lo mismo, la crisis no la debe pagar el trabajador. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son sus criterios, Fabio?
Bueno, me pongo primero de acuerdo tanto con Diógenes como con Pedro, de que evidentemente en este medio de la crisis, tanto del modelo neoliberal como de la pandemia, el que debe hacer el mayor gasto para reactivar la economía debe ser el Estado y tiene con qué. Y señalar que Colombia es de los países que menos ha gastado en medio de la pandemia. Yo creo que la comparación que debemos hacer es la de Perú. Perú está gastando el 13% del Producto Interno Bruto para resolver todos los asuntos de salud y de ingresos de la población en medio de la pandemia. Eso da el 13% de ellos. Si lo trasladáramos a nosotros serían 130 billones de pesos que deberíamos gastar. Colombia solamente ha gastado, óigase muy bien, escasamente el 3%, o sea, escasos 30 billones de pesos en medio de esto. Y repito, no se los ha dado a la población, se los ha dado es a los grandes empresarios y a los banqueros. Entonces ahí tenemos una gran diferencia con este gobierno. Por tal motivo, todas las medidas que ha tomado son tardías, insuficientes y solamente para atender a los banqueros. Entonces, ¿por qué no la debemos pagar los trabajadores? Entonces aquí vengo en el terreno exactamente de la discusión de lo que hay en el fondo de este debate. ¿Qué es lo que genera reactivación económica o qué es lo que genera activación de la economía? La producción, la distribución y el consumo. Un empresario en estos días le contestaba al gobierno muy inteligentemente, dice, sí, señor gobierno, muy bien que usted me haya abierto la posibilidad nuevamente de convocar a mis trabajadores y ponerlos a trabajar aquí en mi taller. Pero si no abre la posibilidad de que la gente consuma, no hay, mejor dicho, ¿para qué produzco yo? Si voy a tener una bodega llena de productos y nadie me los compra. Entonces, aquí está el tema clave de por qué los trabajadores no podemos pagar la crisis. Es que si los trabajadores no tenemos platica en el bolsillo, óigase muy bien, si la población no tiene plata en el bolsillo, no habrá consumo. Y por más que produzcan y produzcan y produzcan, pero los trabajadores o la población no tiene posibilidad de consumir, no hay forma de reactivar ninguna economía. Estos son debates teóricos que se caen de su peso cuando la economía dice, bueno, ¿y quién va a consumir? Por eso cuando dicen, y yo creo que esto puede resumir inclusive toda esta discusión, cuando dicen, vamos a construir un día sin IVA el 9 de junio, pero si el 9 de junio los trabajadores no tienen plata en el bolsillo, pues les da lo mismo un día sin IVA que con IVA, porque nadie va a ir a consumirlos. Entonces, se trata de que los trabajadores mantengan sus derechos y mantengan sus ingresos. Si no hay los derechos y los ingresos de los trabajadores, no hay consumo y por tal motivo no hay posibilidad de ninguna reactivación económica. Por eso es que nosotros decimos con absoluta precisión, sí, se necesita es que hayan empleos con derechos para que los trabajadores tengan la posibilidad de ir a consumir lo que están produciendo los demás trabajadores. Y entonces el círculo virtuoso aquí de empleo y consumo se hace sobre la base de que si hay consumo, pues puede haber nuevamente generación de empleo. Mientras eso no suceda, definitivamente no puede existir eso. Entonces, se trata de que evidentemente, por ejemplo, la prima de junio vale aproximadamente 4 billones de pesos. Es mucha plata, por supuesto, ¿sí? Pero si esa plata no se la dan a los trabajadores, entonces no va a haber forma de reactivar ninguna economía y por eso seguimos sosteniendo. Y por eso los empresarios, los grandes banqueros, los grandes empresarios no piensan en los derechos de los trabajadores, porque entienden perfectamente de que si ellos no le pagan los derechos a los trabajadores, pues van a dejar presuntamente de generar más ganancias. Pero no, al final el círculo virtuoso es que en la medida en que haya producción y consumo, y el consumo es con derechos e ingresos de la población, ingresos de los trabajadores. Por eso es que tiene que haber ingresos de los trabajadores y por eso los trabajadores no pueden pagar la crisis y la mayor responsabilidad es del Estado. Muchas gracias, Fabio, muy amable. Seguimos reportando audiencia. Juan David Guerrero
Espero que la CUT no permita que se lleve a cabo el no pago de la prima. ¿Cómo vamos a reactivar la economía sin ingresos? Carlos Alberto Martín Marín, buen día para todos. En estos momentos es donde las centrales obreras están obligadas a velar por los derechos laborales de los trabajadores. José Vicente Villa Carvajal, de los hombros de los trabajadores se han financiado todas las reformas tributarias en este país. Moisés Barón Cárdenas, desde nuestra Federación Sindical Funtramiexco, saludamos y felicitamos estos ejercicios desarrollados por la CUT. Un abrazo fraterno, compañero secretario general Edgar Mojica. Dilsa del Socorro Casillo Burbano. En crisis como la generada por la pandemia del coronavirus, es el Estado, en cabeza del presidente, quien debe generar los recursos que garanticen los puestos de trabajo y las condiciones para preservar la salud y la vida. Vamos a dar una tercera ronda en donde vamos a decir para dónde vamos, qué acciones, cómo vamos a enfrentar, cuáles son las acciones de esta semana, de estos días, en fin, cómo vamos a enfrentar, qué vamos a orientar a los trabajadores desde este escenario. Iniciamos nuevamente con las observaciones del compañero Diógenes Orjuela, presidente de la Central. Diógenes, tiene usted la palabra. En una crisis como esta, indiscutiblemente se pone a prueba el ejercicio de la unidad de todos los sectores que coincidimos, que todo ha venido mal, que la crisis se está manejando mal, pero que este pueblo colombiano se merece algo mejor en el futuro. Y ojalá estar mucho mejor para cuando vuelva a aparecer o una pandemia o una crisis económica o las dos cosas como las que coincidieron precisamente en este momento de la humanidad. Por eso venimos trabajando conjuntamente con las demás centrales obreras y de pensionados, el Comando Nacional Unitario. Por eso hacemos los ejercicios permanentes de unidad y de mantener la vigencia del Comité Nacional de Paro, con el que trabajamos todos los ejercicios del 19 de noviembre y las movilizaciones posteriores. Venimos manteniendo unas reuniones continuas con la bancada de oposición, con esos 40 y tantos congresistas, senadores y representantes a la Cámara de los distintos partidos de oposición. Venimos trabajando también en el intercambio de opiniones y venimos trabajando también en el intercambio de acciones de denuncia en el contexto hasta ahora de lo que ha sido la vigencia del confinamiento, que como lo hemos dicho, nosotros hemos defendido el confinamiento como un ejercicio de prevención de la propagación del contagio, pero debe ser un confinamiento en que la población tenga resueltos sus problemas, que es lo que no ha acontecido en el país. Venimos trabajando entonces con todo, hemos asistido a la Comisión Nacional de Concertación a hacer nuestro debate sobre estos asuntos. E indiscutiblemente, frente a esta agresión oportunista, diría yo, del gobierno y los empresarios de querer adelantar las reformas que no han podido adelantar porque lo hemos impedido de alguna manera, en resumen, la reforma laboral, la reforma pensional o lo que en general ya hemos llamado el paquetazo económico de Duque, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OCDE. Entonces, en ese contexto, nosotros creemos y hemos venido trabajando e igualmente mirando con muchísima responsabilidad, ya lo ha dicho Pedro Arango, hemos venido trabajando con muchísima responsabilidad cómo vamos a ir abriendo y generando los ejercicios de rechazo, de oposición a todas estas medidas, ¿sí?, distintos a los que hemos venido trayendo en el confinamiento, es decir, cómo vamos abriendo el camino hacia los ejercicios de reacción física de los colombianos, de movilización, ¿sí? Estamos hablando de la próxima semana avanzar en plantones en las distintas empresas del Estado,
estamos elaborando un pliego de peticiones de emergencia que mis compañeros explicarán cuál es la esencia de esos temas, y alrededor de esos temas, repito, avanzaremos con todos los cuidados, con todas las precauciones y con toda la medición, los ejercicios de movilización. Gracias, Diógenes, muy amable. Clara Edilia Ramírez Buitrago, en nombre del COVID-19 se han despertado las bajezas más grandes en contra de los trabajadores en Colombia. También se reporta Flor María Vargas García. Nos oponemos a que el gobierno le quite la prima de junio a los trabajadores. John Sánchez Murillo. El gobierno tiene que ver los pagos de salarios y primas como una inversión que, aplicando la economía circular, permite el consumo y así reactivar el comercio y regresa la plata al Estado. Bueno, Pedro Arango, primer vicepresidente de la CUT, ¿cuáles son las acciones y cómo se está pensando desarrollar de aquí en adelante ejercicios que permitan presionar al gobierno en relación con la problemática laboral? Pedro. Sí, el gobierno, en lugar de tomar el presupuesto para invertirlo en la población, ha comprado tanquetas, ha hecho contratos para mejorar su imagen, lo tenía por allá en el 29%, municiones para el SMAT, carros para la seguridad del presidente, de mejorar la imagen ante Estados Unidos, pero no, el gobierno anda metido en otras, en cómo resolver los problemas para prepararse para una guerra y seguir matando a la gente en lugar de solucionar los problemas más sentidos. Por eso nosotros estamos en el Comité Nacional de Paro organizando un pliego concreto, mínimo, donde está la renta básica, donde está el pago de los servicios públicos, todo lo que se ha expresado aquí, resolver el problema de salud. Pero eso requiere, desde luego, que como el gobierno anda en otro cuento, el gobierno anda es como fortalecer al capitalismo y seguir en lo mismo, en la explotación de la gente, pues nosotros nos toca confrontarlo. Y estamos en una discusión a propósito de cómo vamos a comenzar a confrontarlo con los plantones, pero también el 4 de junio es posible que nosotros entonces también hagamos a nivel nacional, porque ahí es donde van a presentar la reforma y laboral. Y yo creo que todos los espacios y todos los procesos de unidad que estamos adelantando va en esa vía. ¿Cómo así que quitarle la prima a la gente para decirle que para pagárselo por allá en diciembre o en marzo del año entrante, cuando sabemos que cuando se la quitan es para no devolvérsela? Entonces, nosotros sí realmente estamos dispuestos. Mañana tenemos el Comité Nacional de Paro y vamos a establecer una fecha de cómo es que vamos a confrontar la política de este gobierno, que quiere continuar arrebatándole los derechos a la población y de esa manera nosotros no vamos a permitir de que eso sea así, porque así como lo hicimos el 21 de noviembre, pues desde luego apenas tengamos unas condiciones mejores, vamos a hacer el paro nuevamente nacional, vamos a buscar la forma de movilizar a todo el mundo, a los estudiantes que también van a estar en una situación complicada, porque no van a poder continuar los estudios. Fíjense la tecnología en este país. Los estudiantes de primaria, de secundaria, de la media, no pueden responder porque ni siquiera tienen luz eléctrica en algunas regiones del país, o en las casas no tienen la tecnología. Entonces, yo sí creo que tenemos que prepararnos, compañeros y compañeras, con todas las situaciones que tengamos de bioseguridad, ir buscando la forma como retomar la calle para enfrentar la política de este gobierno mafioso y paramilitar. Bueno, Pedro, muchas gracias por sus opiniones. También nos escribe Over Dorado.
Cardona, elementos inmediatos para la lucha de todo el pueblo colombiano. 1, garantizar la vida del pueblo. 2, garantía, defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 3, por los derechos políticos y la defensa de la protesta popular. Muchas gracias al compañero Ober Dorado. Seguimos con Fabio Arias. Fabio, la pregunta es, ¿qué viene de aquí en adelante? ¿Cómo se prepara la CUT? ¿Cómo prepara a los trabajadores? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Fabio. Bueno, gracias, Jorge. Sí. Hombre, el 7º Congreso de la CUT, realizado en mayo del año pasado, estableció que frente a la situación que vivíamos del modelo neoliberal y el gobierno de Duque, que tiene características muy fascistas, dijimos que había que hacer la mayor unidad y convergencia de todos los sectores sociales y políticos para enfrentar al gobierno y sus medidas fascistas y neoliberales. Eso lo dijimos en el 7º Congreso de la CUT y empezamos a practicarlo. Y la mejor forma de esa práctica fue la constitución del Comité Nacional de Paro, lo que hemos hecho últimamente con la bancada alternativa, es decir, de coordinación de esas actividades sociales y políticas. Y ha tenido momentos muy interesantes. El momento más interesante fue el del pasado 21 de noviembre, donde logramos concitar con una convocatoria a un paro nacional de que todos los sectores sociales y políticos, inclusive no organizados, inclusive no vinculados a ninguna actividad social o política, terminaron expresando ese día y durante muchos días hasta entrado las festividades de Navidad, Año Nuevo, movilizaciones muy interesantes de la población, de la ciudadanía. Y eso es lo que queremos. Es decir, hoy en medio de la crisis del neoliberalismo y de esta pandemia, ha quedado claro que es la oportunidad de que Colombia rectifique, cambie su orientación política y económica. Si no cambiamos esta situación política y económica que hoy tenemos, no vamos a hacer nada. Se equivocan quienes piensan de que aplicando el mismo modelo y las viejas recetas neoliberales vamos a salir de esta crisis. No, lo que está mostrando la realidad es que hay que hacer cosas totalmente distintas a las que estábamos haciendo antiguamente, porque ya vimos exactamente los efectos y las consecuencias tan negativas. Entonces, esa es la contradicción que hoy tenemos con Duque, ¿sí? Que él sigue haciendo lo mismo que venía haciendo antes de la pandemia y que le ocasionó una movilización social como nunca se había visto en Colombia en los últimos 70 años de la del pasado 21 de noviembre. Si bien es cierto que la cuarentena le ha servido para desmovilizarnos a todos nosotros, ¿sí? En el entendido exactamente de que estábamos protegiendo la vida, por supuesto, nosotros la hemos reclamado como una forma de eso, pero no es para exactamente pensarte que seguir haciendo lo mismo. Ya muchos sectores sociales y políticos han empezado a entender de que esto tiene que ser diferente. Inclusive, sectores de los mismos empresarios, como el presidente de FENALCO, como la presidenta de ACOPI y ahora el presidente de la ANDI, están diciendo de que hay que revisar los tratados de libre comercio, de que hay que revisar las cláusulas de la Organización Mundial del Comercio, cosas con la otra que hemos combatido. Y han dicho, hay que apoyar la empresa nacional, la industria nacional, el agro nacional. Es decir, pareciese que las cosas entonces están yendo en la dirección correcta. Nos tenemos que unir muchos colombianos, la inmensa mayoría de ellos, inclusive empresarios de las pequeñas, medianas y microempresas, para darle salida al país, que no puede ser otra que abandonar las leyes del mercado y establecer un modelo que verdaderamente bajo el músculo del Estado pueda reactivar verdaderamente la economía, manteniendo los derechos y los ingresos de los trabajadores. Gracias, Fabio. Nos quedan unos pocos minutos. Vamos a finalizar este Facebook Live preparado por la CUT con una pregunta.
para que nos la respondan en un minuto, cada uno de ustedes. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué debe hacer hoy los trabajadores para decir no puede caer sobre nosotros la crisis? ¿Qué debe hacer un trabajador? ¿Qué le aconsejan ustedes a un trabajador para decir la crisis no puede caer sobre mí? Jóvenes. Uno, los trabajadores que no están sindicalizados deben sindicalizarse. Y dos, a medida que vayamos anunciando las tareas que vamos a ir decidiendo, con muchísima responsabilidad, vamos todos a realizar esas tareas. Y vamos a lograr que en un futuro no muy lejano podamos revivir las movilizaciones como la del 19 de noviembre. Gracias, Jóvenes. Pedro Arango, ¿cuál es su recomendación a los trabajadores para que la crisis no le caiga en los hombros? Tiene la palabra. Un minuto. Sí, hacer todas las denuncias y la confrontación en la Comisión de Concertación, organizar el Comité Nacional de Paro, pero además prepararnos entonces para hacer los paros en las empresas donde estamos trabajando y el magisterio escoger un día para paralizar todas sus actividades, igual en todas las empresas donde se está laborando, y prepararnos para hacer por lo menos la próxima semana los plantones en todas las empresas, así sea de 2 horas, así sea de un día, dependiendo de las condiciones. Pero hay que confrontar la política del gobierno con la movilización. Si la movilización se expresa de esa manera, hagámoslo de esa manera. Y hagamos los plantones en todo el país un mismo día que escojamos. Puede ser el jueves, que ya lo escogimos para que los compañeros de salud siempre hagan los mítines, los plantones a la entrada. Bueno, gracias, Pedro, muy amable. Fabio, una recomendación, una acción que determine que los trabajadores no pueden cargar con la crisis. Las soluciones no son individuales, las soluciones son colectivas. Invitar a todos los trabajadores, los que están en un sindicato, a fortalecerlo, y los que no lo están, a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a las centrales obreras, especialmente a la Central Unitaria de Trabajadores, y hacer un gran frente como trabajadores para con otros sectores sociales y políticos. Nosotros solos tampoco resolvemos el asunto. Con otros sectores sociales y políticos, la bancada alternativa, las otras centrales obreras, el Comité Nacional de Paro, e inclusive con sectores empresariales vinculadas a la producción nacional, industrial y agropecuaria, hacer un gran frente, una gran unidad y una gran convergencia para aplicar un modelo distinto al que tiene Duque y Uribe hoy en el país. Bueno, con esta pregunta hemos finalizado este Facebook Live. Agradecemos la audiencia de todos los que estuvieron con nosotros y los invitamos para que sigan en la franja de las 11 de la mañana los Facebook Live que programa la Central Unitaria de Trabajadores todos los días. Muchas gracias a Diógenes, muchas gracias a Pedro, gracias a Fabio Arias y gracias fundamentalmente a la audiencia. Lo mismo que a nuestro personal técnico y camarógrafo, periodistas que permiten que este Facebook Live llegue a todos ustedes. Muchas gracias y un feliz día.